Buenas tardes, bueno, muchas gracias por estar aquí. Agradezco al colegio, al arquitecto Santana y al arquitecto Petrina que me convocaron a participar de este seminario, de estas charlas sobre arquitectura argentina. Yo voy a aclarar que mi aproximación a la historia de la arquitectura en general y a la arquitectura argentina en particular está muy relacionada con la preservación del patrimonio. Yo soy un arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires, que me especialicé en preservación del patrimonio en la misma UBA, el curso de posgrado, y después, bueno, hice distintas experiencias en el exterior y después, bueno, me dediqué fundamentalmente a proyectos de restauración, preservación, renovación y puesta en valor. Y desde yo hace ya muchos años, que me he recibido casi 40 años, y siempre fundamentalmente, como digo, me dediqué a eso. Y he tenido la suerte de participar o tener a cargo o formar parte de equipos para la preparación de proyectos, asesorías, obras de distintos edificios. Particularmente yo he trabajado mucho sobre edificios y conjuntos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y yo me recibí en 1985, en un momento donde estaba como en pleno apogeo, a punto de desbarrancarse el posmodernismo. Estaba una primera oleada, bueno, una segunda oleada de revisión internacional, ¿no? Que había empezado, como ustedes saben, a fines de la década del 70 en Estados Unidos, antes en Europa, con autores como Aldo Rossi, que frente al movimiento moderno y a la negación del historicismo y de la arquitectura de la ciudad, empezaban a ver o a mirar con mejores ojos y como fuente de inspiración esa arquitectura. Y en el caso de la Argentina, empieza con una primera publicación que es como un incunable, que es La arquitectura del liberalismo, de varios autores, del arquitecto Federico Ortiz, Ramón Gutiérrez y el arquitecto de Paula, que recuerdo, yo usé como bibliografía en historia de la arquitectura cuando estudiaba ese libro, y en los que justamente trata sobre este periodo, ¿no? Fíjense, en 1968, el Mayo francés, un momento bastante particular en cuanto a la historia social, la historia de la cultura. Y me acuerdo que en la introducción fue un libro engendrado dentro del Instituto de Arte Americano, varios de los discípulos de Mario Buschiaso, cofundador de la preservación en Argentina. Y recuerdo que en el prólogo decían, yo creo que un poco a regañadientes todos estos jóvenes arquitectos, investigadores de la arquitectura, empujados por Buschiaso, se empezaron a encargar de ver un poco de qué se trataba esa arquitectura del liberalismo, porque decían, y bueno, hay que tomarla en cuenta, porque es la arquitectura 68, ¿no? 1968, que nos rodea cotidianamente. Y eso era así en cualquier lugar, no solo en las grandes ciudades, donde estaban los bancos, los edificios institucionales. Muchísimos de ellos se habían realizado en los pueblos también en este periodo de fines del siglo XIX y principios del XX. Así que formaban parte muy importante, más probablemente que ahora. Han pasado 50 años, ¿no es cierto?, de ese libro, del entorno urbano, ¿no? Entonces, bueno, decidieron tomar el toro por las astas. A partir de eso, y como digo, con la oleada del posmodernismo, que empezó a mirar un poco la historia de la arquitectura en Europa y en Estados Unidos, un poco referencias universales,
más caricaturescas, podríamos decir, en Estados Unidos, acá empezaron algunos arquitectos, por ejemplo, ahora se está haciendo un revisionismo y una historiografía de lo que fue el movimiento La Escuelita en los años 80 en Buenos Aires, arquitectos como Tony Díaz, arquitectos que empezaron a reivindicar algunos de los parámetros de la arquitectura vernácula, de la arquitectura de las casas chorizo, de la mirada a distintas tipologías. Algunos avanzaron por las tipologías, otros decidieron abordar el estudio de arquitectos importantes de esa época. Dentro del Instituto de Arte Americano también se empezaron a estudiar distintos investigadores el urbanismo del período, grandes protagonistas, ¿no es cierto?, de Christophersen, distintos Tamburini, Buschiaso en Buenos Aires, la arquitectura aquí de La Plata, cuando fue el centenario, con el libro de Alberto de Paula, que formaba parte de esa camada, ¿no es cierto?, de arquitectos historiadores que se habían formado en el Instituto de Arte Americano. Pero bueno, siguieron los distintos estudios de estos centros, el Instituto de Arte Americano, desde algunas revistas como Suma, que también empezaron a tener separatas, con Marina Weissman, por ejemplo, y otros historiadores, el mismo Ramón Gutiérrez, que fue un gran pionero con la arquitectura colonial y la primera mitad del siglo XIX, que también empezaron a hacer estudios sobre ese periodo. Todos distintos grupos fueron profundizando en el estudio de la arquitectura, tanto privada como pública, de ese periodo de fines del siglo XIX y principios del XX. Y les decía al principio, cuando yo me zambullí en estudiar y en recopilar información sobre este periodo y hacer algunas publicaciones, artículos. Después, bueno, empecé a hacer algunos libros. Obviamente estaba dicho desde la arquitectura del liberalismo que las referencias eran europeas, ¿no? El eclecticismo, el historicismo, el academicismo. Y es una arquitectura y un patrimonio que justamente tuvo hasta esa década del 80, podríamos decir, un prejuicio, inclusive en el libro del 68. Es el momento, ¿no es cierto?, de todo un revisionismo y a su vez como una resistencia cultural, social, política, a cuestiones ligadas con el imperialismo. Entonces esta arquitectura en Argentina y Latinoamérica se veía como la del imperialismo inglés, el imperialismo europeo, ¿sí? Había como un prejuicio también, y eso se menciona un poco en el libro del 68. A lo que sumamos un prejuicio estético que surgió, como sabemos todos los que somos arquitectos, con el movimiento moderno. Con Gideon, con Pevsner, con todos los historiadores y críticos que acompañaron el movimiento moderno, de los grandes maestros, señalaban que la mejor arquitectura, la arquitectura valiosa, que valía la pena, del siglo XIX, la arquitectura de los ingenieros, ¿no? Que el baile de máscaras de Pevsner, entonces esta arquitectura, este patrimonio de fines del XIX y principios del XX, aquí en Argentina y Latinoamérica, tenía como un doble pecado. Un doble pecado, uno podríamos decir estético, que era copia de los que los europeos se copiaban a sí mismos, de su propia historia, y el otro más ético, digamos, que era una arquitectura impuesta, una arquitectura copiada, transculturada, sin ningún proceso, sin ninguna operación de transculturación, de adaptación, etc. Y bueno, lentamente, a medida que se fueron haciendo investigaciones,
nos fuimos dando cuenta que no es tan así y que es una arquitectura que, si bien se inscribe dentro de un contexto internacional, como fue la arquitectura colonial que nos llegó a partir de España y con los jesuitas y con influencias de los arquitectos jesuitas alemanes, de los italianos, etcétera, y que está reconocida, y el barroco y los tratadistas, etcétera, etcétera, o el neorrenacimiento, mediados del siglo XIX, con la arquitectura del Estado de Buenos Aires, o los primeros atisbos en las provincias, como en Catamarca, en Entre Ríos, y en otros lugares de arquitectos, sobre todo italianos. Bueno, este periodo fue un poco del gran boom, ¿no es cierto?, del liberalismo, una suerte de primera globalización para algunos autores que estudian la economía, la política, la sociedad. Y bueno, que tuvo en la Argentina una recepción y una combinación, lo que los norteamericanos llaman el melting pot, es esa combinación, ¿no? Es como el guiso, donde se mezclan todas las cosas, que probablemente no se dio en otros lugares del mundo. Yo siempre refiero a que el patrimonio construido, o la arquitectura y la infraestructura construida en otras partes del mundo por esa época, que se podrían comparar con esos flujos, ¿no?, técnicos y de profesionales o de inmigración, no existen. Lo que fueron colonias británicas como Sudáfrica y la India y otros lugares tienen una arquitectura básicamente impronta británica, con algún elemento ornamental, digamos, simpatizando hacia los estilos o las tradiciones arquitectónicas de los lugares. Mismo en Canadá, con las colonias francesas en Vietnam, en el sudeste asiático sucede lo mismo. Y en Estados Unidos tampoco podemos decir eso, porque, como ustedes saben, las comunidades mismas no quedaron como en guetos. Por eso está Little Italy, Little Havana, etcétera, etcétera, cosa que aquí no se dio en la sociedad, tampoco se dio en la arquitectura, que es un poco reflejo de esa sociedad. Se ha avanzado mucho en la historiografía de este periodo. Me parece que todavía queda mucho por investigar y por revalorizar. Yo me zambullí más fuertemente, sobre todo en la década del 90, cuando en Buenos Aires hubo muchas intervenciones, muchas de reciclajes, que se empezó a poner de moda antes que conservación arquitectónica y restauración, que ahora estamos más habituados, y se perdieron o se desfiguraron muchos edificios, ¿no? El Abasto, las Galerías Pacífico, Puerto Madero, el silo famoso de Bungibor, y a su vez trabajando en proyectos de intervención sobre edificios, nos encontramos que es muy escasa los estudios o la bibliografía sobre sistemas constructivos y estructurales de esta época, de estos edificios. Es un momento de la historia de la arquitectura en general occidental, donde se combinan sistemas ancestrales, tradicionales, que vienen desde los romanos, con toda la tecnología de las estructuras metálicas, que fue evolucionando desde el siglo XVIII hasta fines del XIX y principios del XX, la emergencia del hormigón armado, la combinación de esos dos sistemas constructivos, adaptaciones de sistemas constructivos nuevos y de distintos orígenes, que, bueno, se dieron acá, como ustedes saben bien, porque el quehacer arquitectónico, el quehacer de la construcción, no era extraño, sino era lo habitual, que un edificio fuera proyectado por un arquitecto francés, la empresa constructora fuera italiana. Quien calculaba la estructura podía ser un alemán y las piezas venían de Bélgica, y otros sistemas, por ejemplo, los ascensores de Estados Unidos, y era una combinación de elementos, de técnicas, de referencias de distintos lugares de Europa, fundamentalmente, que se combinaban con los requerimientos y las costumbres que se habían desarrollado acá, o inclusive en algunos casos con materiales o el clima. Por ejemplo, el revoque símil piedra,
no se desarrolló en ninguna parte del mundo como aquí, como en Argentina, porque no había una tradición de trabajo de la piedra. Lo que tenemos son pircas, no, nada comparado con Perú o con México, y digamos una voluntad de hacer muy rápidamente, que todavía sigue, ¿no? De terminar rápidamente los edificios. Los políticos, la dirigencia, los propietarios, con falta de tradición de trabajo de piedra, el símil piedra y esa imitación que lleva la 10ª parte del tiempo que tallar toda una fachada, obviamente es algo muy, muy característico nuestro. Bueno, vamos a empezar con algunas imágenes. Vamos a empezar con la arquitectura oficial. Y esta arquitectura oficial, la ruptura, todos los hemos visto, y la primera, y la conexión que después va a tener esa arquitectura de la generación del 80, sobre todo, va a ser con la época rivadaviana, y la aparición de algunos arquitectos, ingenieros, agrimensores de Francia e Inglaterra, fundamentalmente. Ya habían trabajado obviamente españoles e italianos del periodo colonial y a fines del siglo XVIII, y el neoclasicismo que bueno, se ha comentado muchas veces, de la Catedral de Buenos Aires, de la Sala de Representantes, algunos otros proyectos que no fueron construidos, y que bueno, un proyecto que quedó tanto político como de representación arquitectónica de la República, cortado en el momento que estallaron, bueno, todas las guerras civiles, ¿no? Entre federales y unitarios. La próxima. Después, a mediados del siglo XIX, y también dentro de lo que vimos antes, estaba comparado la Catedral de Buenos Aires con el Palais Bourbon, que es la sede de la Asamblea Francesa, ¿no es cierto?, que tienen 4 o 5 años de diferencia, dentro de ese contexto de estilo internacional del neoclasicismo. En el contexto del neorrenacimiento, que también fue un estilo internacional en la época del la primera parte del reinado de la reina Victoria, en Francia, muy apoyado por las academias y por la École des Beaux-Arts, tenemos expresiones de esta arquitectura, ¿no? de la arquitectura neorrecentista, de un Taylor, de un Fossati, que realizan edificios públicos y privados de los caudillos que aparecen como públicos, y se empiezan a combinar esa propiedad privada pública dentro de la arquitectura monumental. Siguiente. Y fundamentalmente en esa mitad del siglo XIX y la década del 60 y 1970 tienen actuación ingenieros o algunos arquitectos ingenieros. La denominación todavía seguía siendo ambigua. Acordémonos que se empiezan a dividir las dos, o empieza a emerger la disciplina de la ingeniería como autónoma y separada de la arquitectura en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII. En algunos países, sobre todo donde venían estos arquitectos ingenieros, como Italia, todavía estaba en vías de desarrollo esa división. Y la Escuela Politécnica usaba este tipo de manuales, donde tenía mucha importancia, más que las fachadas de los tratadistas del Renacimiento, las plantas, ¿no? Y la modulación. Todos edificios modulados, con mucha atención al funcionalismo, más allá de las técnicas constructivas que obviamente empezaban a incorporar las nuevas tecnologías y materiales. La próxima. Y expresiones de esto tenemos algunos edificios sobrevivientes, como una parte de la Manzana de las Luces, hecha por Pellegrini, otros edificios que desaparecieron, como el Club del Progreso, o algunas infraestructuras, como el primer muelle sobre la avenida Leandro Alem, en la Alameda de Buenos Aires. Y probablemente no sea ni en Buenos Aires ni en Córdoba, donde aparezca por primera vez la modernización del Estado y de la arquitectura de Estado en la provincia de Catamarca, con la figura de Carabati.
que eran dos hermanos, sobre todo Francesco Caravati fue el más importante, llega en la década de 1800 y 1870, realiza la mayoría de los edificios públicos de distintas tipologías, desde la catedral, pasando por el hospital, la escuela normal, el Colegio Nacional, la Casa de Gobierno, un parque, además de casas particulares, ¿no? Es como el primer arquitecto de Estado, ¿no es cierto?, que en una capital provincial, antes que en Buenos Aires o en Córdoba, realiza todo este equipamiento, ¿no es cierto?, de arquitectura pública con las distintas tipologías. Por esos años también el Estado de Buenos Aires tiene trabajando a algunos arquitectos, sobre todo, y a ingenieros de ascendencia alemana. El Estado de Buenos Aires, en esa década de 1860, 1870, antes de la capitalización, se nutre de las tendencias que traen ingenieros y arquitectos alemanes, o como Bunge, que estudia en Alemania y se empapa de esa cultura arquitectónica alemana que por esos años, 1860, 1872, recuerdan ustedes, es todo el proceso de unificación de Alemania. Lo mismo va a suceder en Italia, ¿no?, con Garibaldi, Cavour, Mazzini, con la consagración del Imperio Alemán y la unificación alemana, con el Kaiser, con Bismarck, el mariscal von Bismarck, que son como los padres de la reunificación. Y dentro de ese momento histórico de Alemania empiezan a definirse y a ponerse en la arquitectura oficial y también la arquitectura privada, dentro del historicismo, algunos estilos. El Renacimiento y algunas influencias del estilo alemán, o después serán del barroco alemán, que se reflejan en muchas de las construcciones que hacen estos ingenieros y arquitectos alemanes para el Estado de Buenos Aires, no solo en Buenos Aires, sino hay proyectos del mismo Bunge para localidades, pequeños edificios en distintas sedes, en los distintos pueblos o pequeñas ciudades que se iban consolidando al norte del río Salado. Allá está la prisión, que actualmente es el Parque Las Heras. Ese es un proyecto para la facultad y esa es la Escuela Normal 1, todas de Ernesto Bunge. Siguiente. También además de alemanes, hay algunos arquitectos suecos y noruegos, como ustedes recuerdan, que realizan algunos edificios de Estado. En parte de la Casa Rosada, que después va a unir Tamburini, edificios comerciales, y de los primeros bancos van a ser también arquitectos alemanes, y fíjense, siempre es neorrenacimiento y neogótico. Solamente ahí al final de la década de 1870 empiezan nuevamente a picar más fuerte los arquitectos italianos, los hermanos Canale o Juan Buschiaso. Es el edificio del Museo Sarmiento, que es la intendencia del pueblo de Belgrano, y la iglesia La Redonda de Belgrano, con una arquitectura todavía del neorrenacimiento, ¿no?, que vemos en estas ornamentación de exteriores e interiores. Siguiente. Cuando Buenos Aires se consagra como capital de la República, con el proceso del roquismo, Roca sube a la presidencia, bueno, los autonomistas tienen que emigrar, ¿no es cierto?, Rocha, Alsina, etcétera, etcétera. Se mudan con los arquitectos alemanes a La Plata, estaban trabajando en Buenos Aires, y los alemanes se mudan a La Plata, y son los italianos los que invaden Buenos Aires con el roquismo. Siguiente. A figura de Francesco Tamburini, que hacen venir de Italia, ¿no es cierto?, un
un ingeniero arquitecto, también de formación politécnica fundamentalmente, más que académica. Ese es el arquitecto del Estado Nacional que empieza a diseñar, y algunos se construyen, por supuesto, la ampliación y la conformación final de la Casa Rosada. Después, proyectos para la Biblioteca Nacional, que iba a estar en el borde de la Avenida de Mayo, y para la sede del Congreso Nacional, que va a esperar y después se va a hacer un concurso. Y después el arquitecto municipal, que es Giovanni Juan Busquiazo, que en esa tensión que hay entre la ciudad dominada por el gobierno nacional, con el intendente que era nombrado por el propio presidente, y en cambio el Consejo Deliberante tratando de armar y de incidir en las decisiones, ¿no es cierto?, del desarrollo de la ciudad. Hay una tensión, ¿no es cierto?, muy interesante, que hay dos libros que ustedes seguramente, conocen uno seguramente, es el de Adrián Gorelí, que es La grilla y el parque, pero hay otro muy bueno, que es el segundo, que hay que, como la segunda parte, que es Palacio sin Reyes, de Claudia Schmidt, donde habla muy bien de esa tensión de la localización de los edificios monumentales dentro de las distintas zonas de la ciudad, el eje monumental de Avenida de Mayo, Plaza Lavalle, que era un enclave que Roca insistía mucho, donde se pone el Teatro Colón finalmente, se iba a hacer el Museo de los Productos Argentinos, después se lleva el Palacio de Justicia, la Avenida de Mayo en algún momento, cuando la traza Busquiazo no se sabía, llegaba hasta Plaza Lorea, y desde Avenida de Mayo, desde Plaza de Mayo, donde estaba la Casa Rosada. Pero llegaba a la Plaza Lorea y era como un gran bulevar donde se buscaba que hubiera hoteles, movimiento y que hubiera una avenida, ¿no es cierto?, de un bulevar de paseo y de entretenimiento, ¿no es cierto?, a la manera de las capitales europeas. Recién con la presidencia de Juárez Selman se va a decidir qué se coloca al final de la Avenida de Mayo, el Palacio del Congreso o el Teatro Colón. Eran las dos alternativas que se manejaban y Juárez Selman decide el Palacio del Congreso y el Teatro Colón se va a la Plaza Lavalle. Con esto queremos decir que la cultura arquitectónica que se estaba cocinando, podríamos decir, en esos años, a fines del XIX, del siglo XX, era ecléctica por donde se la mire, porque el eclecticismo era la tendencia internacional, porque aquí la inmigración llegaba y los profesionales de la arquitectura, ingenieros, arquitectos, constructores, decoradores, etcétera, etcétera, traían su carga, la carga de sus saberes, de sus prácticas. Había referencias a edificios o a ciudades que las distintos miembros de la élite política tenían sus preferencias. Vimos que Alsina y los autonomistas trabajaron mucho con arquitectos alemanes, ingenieros, después vinieron a La Plata y siguieron con ellos. Roca prefiere a los italianos, ¿no es cierto? Después había también críticos como Schiaffino, Wilde, etcétera, que escribían en los diarios y entonces unos alababan los parques de Londres, otros sostenían referencias de París, otros de otros sitios, ¿no? No había un modelo único. Era, digamos, había conflictos, ¿sí? Conflictos políticos entre jurisdicciones, había conflictos entre preferencias de referencias de culturas arquitectónicas europeas. Bueno, y el característico arquitectura italiana del roquismo coincide con la arquitectura que en esa época también se proponía en Italia reunificada, sobre todo en Roma. Roma, a principios también, en el mismo momento que Alemania, 1870, se hacen los pactos con los estados pontificios y Roma empieza a rediseñarse como capital del reino unificado de Italia, se abren avenidas, se hacen edificios públicos. Siguiente. Fíjense, acá,
Esta es una referencia, este es el Ministerio de Justicia que está al borde del Tíber y se está usando un lenguaje, como el que usa Tamburini acá, que es un renacimiento, digamos, sobrecargado entre el Renacimiento y el Barroco dentro de esa postura del eclecticismo. Algunos otros edificios monumentales los hace el arquitecto Busquiazo, Juan Busquiazo, y este es la sede de la Policía Federal, el cuartel general de la Policía Federal sobre la avenida Belgrano. Están utilizando el mismo lenguaje, como ven ustedes, tanto Busquiazo como Tamburini. Próxima. Y también estos mismos arquitectos e ingenieros italianos se encargan de la infraestructura, de las construcciones más funcionales, las más politécnicas. Varios de los mercados son diseñados también por Busquiazo, el arquitecto municipal. Quedan muy pocos en Buenos Aires, el mercado de San Telmo nada más, donde no solamente el arquitecto es italiano, sino la empresa constructora es la famosa metalúrgica Bacena, que estaba instalada del otro lado del riachuelo en Avellaneda. La crisis del 90, de 1890, sale Juárez Celman, entra Pellegrini, y bueno, hasta la vuelta de Roca va a ser como un interreño donde se va recuperando la economía, se van consolidando algunos agencias del Estado, algunos ministerios. Se crea con Roca la Secretaría de Obras Públicas, que se pone a cargo de Francisco Tamburini. Tamburini actúa como el primer ministro, en ese caso director de Obras Públicas de la Nación, y se realiza el segundo de los grandes concursos internacionales. El primero fue de los edificios de La Plata, el de 1895 para la sede del Congreso Nacional, que como dije recién se había dispuesto a través de la Presidencia de la Nación, de Juárez Celman, que iba a estar al final de la casa de la Avenida de Mayo, ¿no? Estas son algunas de las propuestas. Esta es la ganadora, la de Vittorio Meano, que después vamos a ver cambia la cúpula en una cúpula de base cuadrada. Después él en las memorias dice que cuando revé el proyecto, para llevarlo a proyecto ejecutivo, le hace un tambor circular para que no bloqueara la perspectiva de la Avenida de Mayo. Una cúpula cuadrada no le iba a dar aire alrededor. Y hay proyectos de arquitectos alemanes, del arquitecto austríaco Turner, de Christoffersen, de arquitectos franceses. Fue realmente internacional. Algunos proyectos se perdieron, aparentemente también todas las maquetas. Se presentaban maquetas y dibujos, pero ustedes saben cómo es la historia de los archivos y la conservación de la documentación aquí en Argentina. Siguiente. Y fíjense las referencias, ¿no? 1895 es justo el año en que se había inaugurado este edificio, que es el Palacio del Congreso Nacional en Berlín, en Alemania, el famoso Reichstag, célebre posteriormente cuando viene la quema con Hitler. El monumento, el vitoriano, Vittorio Emanuele, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense, la comparación entre el proyecto con el anteproyecto con el que gana el concurso y la definición final de la cúpula más esbelta y de tambor circular. Porque vamos a ver que la composición ganadora que realiza Vittorio Meano está como combinando dos referencias. El Reichstag, fíjense, esta parte es muy similar al Reichstag de Berlín, y la cúpula está inspirada en las cúpulas muy esbeltas del Piemonte, del norte de Italia, del arquitecto Antonio Antonelli, que fue maestro de Meano, con la mole antonelliana y la cúpula de San Gaudencio en Novara. Fíjense, es como el desarrollo de la cúpula italiana, casi una cúpula torre que realmente... Y no es casualidad, fíjense, se combinan referencias de dos grandes monumentos de la reunificación de Alemania y de Italia, porque en Italia Turín fue la primera capital de la Italia unificada, ¿no? en
en la década de 1860. El edificio del Congreso, bueno, se tarda más de 20 años en su construcción y haciendo referencia a la cuestión de todavía la escasez de investigación y de datos sobre aspectos constructivos de toda esta arquitectura. El Congreso Nacional tiene una estructura fundamental que es de mampostería de ladrillos, está recubierta, es uno de los pocos edificios recubierta con piedra en mármol de Córdoba, tiene estructura metálica, ¿no es cierto?, en los entrepisos, con bovedillas, en parte del armado obviamente, del tambor, de la cúpula, inclusive partes de hormigón armado. Ustedes ven esos chapiteles, ¿no es cierto?, que después se cubren con chapa, están hechos de hormigón armado. Fíjense, 3 distintos sistemas constructivos y estructurales dentro de este edificio, ¿no? Y es interesante también en esta cuestión de los avances, retrocesos y combinaciones, formaban parte de ese armado urbano, bueno, el trazado, por supuesto, el trazado de la Avenida de Mayo, el armado paisajístico de las plazas, pero también de los grandes monumentos, ¿no? Este es el monumento de los 2 congresos, que está ubicado aquí, pero que en realidad es fruto de un concurso que se hizo justo antes de 1910, del centenario de la Revolución Argentina se denominaba, y que fue uno de los 3 seleccionados ganadores de 2 belgas, Jules Lagae y Enrique Duic, que lo habían propuesto para la Plaza de Mayo. ¿Ven? Este motivo central, no es muy buena la ilustración, pero lo ven ahí, toda la Plaza de Mayo, con el monumento a Belgrano y otra serie de bajorrelieves y bustos de los integrantes de la primera junta. Por alguna razón siguiente, este monumento no sacó el primer premio. En una segunda vuelta se consagró este de Brizolara, que tampoco se construye ahí en la Plaza de Mayo porque había que mover y se decía se iba a destruir la pirámide, lo revisó Brizolara para ponerla dentro de todo este gran monumento, pero nunca se ejecutó y parte del monumento de los belgas se construyó en el Congreso. Fíjense estos enroques, ¿no?, que eran tanto políticos como de rearmado del espacio urbano o de intercambio de profesionales o de tendencias, gracias, de tendencias arquitectónicas de distintos profesionales. Siguiente. Y dentro de esa, también es interesante porque si nos ponemos a analizar los distintos protagonistas de esa tendencia italiana que dominó entre 1880 y 1900, en esos 20 años, lo tenemos a Carlos Morra, que es un arquitecto que hizo algunos edificios desde la Lotería Nacional y para la Biblioteca Nacional, pero que se coloca dentro de una arquitectura que tiene más que ver con la arquitectura neoclásica y palladiana, ¿no?, como vemos en este edificio. Esa tendencia italiana también tuvo una gran responsabilidad en el diseño de las primeras escuelas surgidas de la ley 1420 de 1882, donde se debatió cuál debía ser el modelo educativo, ¿no?, laica, pública, gratuita, pero además cómo tenía que ser el soporte físico para enseñar al soberano, ¿no?, al pueblo. Y había 2 grupos, dos grandes grupos fundamentalmente, los laicos y los que propiciaban una enseñanza católica, pero también dentro del punto de vista de la arquitectura escolar, aquellos que seguían la línea de Sarmiento, que Sarmiento pretendía una arquitectura, digamos, de buena calidad, de líneas simples, inspiradas en el clasicismo, un poco a la manera norteamericana, pero no con mucha decoración.
Y estaba otro grupo, que también estaba más cercano a los grupos católicos, que querían las escuelas palacio, las escuelas, ¿no es cierto?, con apariencia de palacio, que nosotros conocemos, con los pabellones, con los salones de actos, con los grandes patios, ¿no es cierto?, que vienen del prototipo claustral. Gana esa versión, y las escuelas primarias y después las secundarias, siguiente, esta es la Mariano Costa y esta es la Roca, van a seguir ese modelo. Inclusive Tamburini diseña el prototipo de escuela normal y de colegio nacional con en los pabellones de frente, con 2 remates, el cuerpo central que podía ser de 1 piso, de 2 pisos, con los claustros, distintas aulas para museo, para actividades científicas, salón de actos, etcétera, etcétera. Y en toda esa preocupación por el equipamiento administrativo, la representación de las instituciones, también estaba el arreglo del espacio urbano, ¿no? Que tenía que ver con distintas cuestiones, enfatizar algunos puntos en la estética urbana y en las perspectivas, por ejemplo, la estatua de Garibaldi al final de la avenida Sarmiento, como el monumento de los españoles también, o en otros casos esa misma tendencia italiana aseguró que hospitales y también cementerios, que eran programas ligados tanto al higienismo como a la religiosidad, estuvieran a cargo sobre todo de arquitectos italianos. Los Canales, los Bucchiasso, Tamburini no llegó a diseñar iglesias, pero vemos la iglesia del Carmen, en la iglesia de la Piedad, en el pórtico del cementerio de la Chacarita. Siguiente. Y no solo en Buenos Aires, sino que la arquitectura en este periodo, la arquitectura religiosa, última parte del XIX y principios del siglo XX, está en manos de arquitectos, ingenieros y constructores y decoradores italianos. Vayan donde vayan, yo creo que el 90% de la arquitectura religiosa que se hace en ese periodo, desde la iglesia de Itatí, la de Goya, la de La Rioja, son todos proyectos de arquitectos italianos que nos muestran una variedad de inspiraciones desde el Renacimiento, pasando por el periodo medieval, el barroco, y que forman parte de un patrimonio religioso muy importante y muy variado. Y esto yo considero una de las piezas más singulares que tuvo o que desarrolló la corriente italiana acá en Argentina, y que es un poco única. Este tipo de edificios no los hay ni en Italia ni en otros lugares donde fueron los inmigrantes italianos. Son las sociedades italianas, sociedades de beneficencia. En este caso es Unione Benevolenza, una de las más grandes, que está en Buenos Aires, en la calle Perón, y que fíjense ustedes, es una suerte de templo de Risorgimento, ese movimiento de la unidad italiana, ¿no es cierto?, donde la Santísima Trinidad no era la Virgen, el Niño y San José, sino Garibaldi, Cavour y Mazzini, y ellos aparecen en retratos, en los interiores, o en la fachada, ¿no es cierto?, de estos edificios aparece Galileo Galilei, Dante Alighieri, Miguel Ángel, escenas de la reunificación italiana, la loba romana con Rómulo y Remo, donde vemos santos, la Virgen, etcétera, en las iglesias católicas. ¿Y por qué es esto? Porque estos edificios funcionaban realmente como templos de Risorgimento y como lugares de italianidad. Los inmigrantes que vinieron aquí desde 1860 hasta después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en esa final del siglo XIX, venían de pueblos, de regiones, hablaban sus dialectos. No tenían idea que Italia estaba reunificada. Se enteraban que formaban parte de una Italia reunificada aquí en la Argentina, en estos lugares donde se cantaba ópera, donde había escuelas de enseñanza para niños en italiano, para mujeres y hombres, cosa que volvía loco a Sarmiento, que quería que se educaran en castellano y aprendiendo, digamos, la argentinidad.
Y este tipo de edificios no hay en otros lugares del mundo. Es una tipología, a veces con estos salones, ¿no es cierto?, ustedes que conocen, sociedades italianas y también las españolas, que tienen estos salones alargados con el balconeo o el pequeño teatro en herradura. Y por ejemplo, en Unión y Benevolencia, en el exterior tiene toda la escultura y en el interior tiene todas estas cartelas con pinturas vistas de distintas ciudades italianas: Nápoles, Roma, Milán, Turín, Palermo, Génova, etcétera, etcétera, como para, digamos, de alguna manera concientizar a estos inmigrantes de que formaban parte, que eran italianos, ¿no? Este es un gran ejemplo, Unione Benevolenza, siguiente. Este es otro, Unione Operai Italiani, un salón que, bueno, ahora se está recuperando por suerte, después de largo tiempo de abandono y vandalismo. Salón de 1887, la fachada de Virginio Colombo de 1913, que se amplía. Y fíjense que también en estos otros, ya en el centenario, la tendencia italiana se empieza a hibridizar, por un lado, en la Casa de Gobierno de Santa Fe con lo francés, ¿sí? Que reemplaza el Cabildo. Son la época que se demuele el Cabildo de Santa Fe o el de Tucumán, donde aparece la Casa de Gobierno diseñada por el ingeniero Domingo Selva, un precursor de hormigón armado. Es uno de los primeros edificios en hormigón armado que se construyen, tan grandes, ¿no?, aquí en la Argentina. Y bueno, esas variedades, a medida que va avanzando las décadas y ya llegamos hacia el centenario, se van perfilando distintas tendencias. La más italianizante, que perdura en algunas provincias, esta es en la legislatura de Salta. Otras que tienen que ver más con los germánicos, es un proyecto para la sede central de la Universidad de Córdoba del arquitecto Cronfus, y esa es un edificio, la propuesta para la Municipalidad de Mar del Plata, de la Bahía Blanca, perdón. Estos arquitectos e ingenieros italianos también van a ser entre los principales responsables de desarrollar proyectos de asilos, como habíamos visto el asilo de Recoleta, el asilo Viamonte que proyecta Buschiasso, y también edificios hospitalarios dentro de las normas del higienismo que, bueno, estaban vigentes en casi todo el mundo occidental por esa época, los conjuntos pabellonarios separados por caminería o por corredores, a veces cubiertos, otras veces descubiertos, y que se construyeron en algunos quedaron en el papel o se construyeron en parte. El Hospital de Clínicas en Córdoba, distintos hospitales en Buenos Aires, como el Rivadavia. Y también dentro de la corriente italiana son los principales diseñadores y constructores de edificios para el espectáculo, ¿no?, para teatro. Este es el Teatro del Libertador, proyectado por Tamburini en 1886, antes del Teatro Colón. El Teatro Colón es de 1889, el concurso. Es como un ensayo, es el primer teatro que diseñaba Tamburini. Y pongo estas imágenes después de la restauración, donde participé como asesor por el lado del Monumento Histórico Nacional, por la Comisión de Monumentos, y el desafío de la valoración, por eso yo digo de la historia de la arquitectura y de la valoración, y el reconocimiento de las distintas componentes de estos edificios. Los teatros probablemente sean los programas más complejos y sofisticados, ¿no? Y en este caso no solo la fachada, el foyer o la sala, ¿no?, que se hizo un gran trabajo de restauración, sino detectar. La caja escénica subsistía desde que se termina en 1891. Es uno de los pocos teatros en el mundo cuya caja escénica, con todas las parrillas de madera, todos los mecanismos, los cilindros de madera, las cabriadas, estaba intacto y había sido reparado, y
Entonces, bueno, una primera proposición era sacar, como en el Teatro Colón en la década de 1980 y en la mayoría de los teatros del mundo, ni la Scala, ni la Ópera de París, ningún. Hay uno en Suecia que es un teatro de corte, que tiene la maquinaria, pero no se usa. Entonces, optar que ese sector era tan valioso como el foyer o como la sala, restaurar y conservar, hacer una nueva parrilla de fuerza metálica para poder admitir todas las nuevas escenografías, sistemas, pantallas colgantes, hacer un nuevo techo en el centro de la manzana, que casi no se ve de la calle, y bueno, y compatibilizar los dos sistemas, ¿no? Próxima. Y en ese contexto hay varios otros edificios de escuela italiana diseñados para teatros en la Argentina, pero bueno, la ópera magna es el Teatro Colón y es como el final de una saga que empieza en el Renacimiento, que tiene un gran auge en el siglo XIX, en distintos países europeos que le van dando su impronta, nace en Italia, pero Francia aporta el desarrollo del Gran Foyer, los alemanes contribuyen al desarrollo de la maquinaria escénica de una manera particular, y es la tipología de edificio que para un arquitecto del siglo XIX, principios del siglo XX, era el programa más complejo y sobre el que debía trabajar muchísimo, de hacer referencia a otras experiencias. Bueno, el Teatro Colón es el final de la saga, justo antes de la Primera Guerra Mundial, que cambia la arquitectura también para el espectáculo. Y bueno, tanto Tamburini como Meano, como después Julio Dormal, una mezcla nuevamente, habitual en nuestro medio, pero no en otros lugares del mundo, realizan este edificio que tiene la mejor acústica del mundo, y la tiene también por ser, como de manera darwiniana, el final de una saga, ¿no? Que empieza con el gorila y termina con el Homo sapiens, algo así. Siguiente. Un proyecto que fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? El primer proyecto que ganó Tamburini con el empresario, lo desarrolla Meano, Buschiasso lo critica, el arquitecto municipal, inclusive pide que se demuela cuando estaba la mitad construida, lo achican en este sentido, cambian el foyer. Bueno, es una historia larga, ¿no? Bueno, es un edificio de 1889 que se inaugura en 1908. Siguiente, más de 20 años. Y bueno, y los distintos sectores, los fundamentalmente diseñados por Meano, inclusive en el proyecto original él tenía acá una losa y tenía las escaleras a los costados. Cuando lo hace achicar Buschiasso, el arquitecto municipal, destapa esto y arma otra escalera que la rediseña Dormal, y obviamente en el Salón Dorado aparece todo el espíritu francés de este belga que había estudiado en París con Viollet-le-Duc en la escuela, en l'École des Beaux-Arts. Siguiente. Y como parte de esas políticas públicas estaba el armado urbano, que en el caso de Buenos Aires se manifiesta en primer lugar con la Avenida de Mayo, los parques y el armado de la infraestructura, fundamentalmente el puerto. Siguiente. Y en este caso, ya a fines del siglo XIX, en la década de 1890 y a partir de 1900 y en el centenario, la escuela que en la parte de los monumentos públicos y las intervenciones del Estado, tanto nacional como provincial como municipal, va a ser la Escuela de Bellas Artes, ¿no? La famosa École des Beaux-Arts de París, pero el sistema académico también el alemán o el italiano. Pero la escuela francesa se impone. La escuela que, bueno, como ustedes saben, tenía como referencia la arquitectura histórica grecorromana y después de los distintos periodos de la arquitectura occidental, siguiente, y que en Buenos Aires y en algunas otras ciudades, en Córdoba, en Rosario, va a tener incidencia en la apertura de distintos sistemas de avenidas y de diagonales. Algunos, como el proyecto de Bouvard de 1908, que era el jefe de Parques y Paseos de París, se materializa solamente en las dos diagonales, la norte y después en la sur, en el sector central de Buenos Aires. Fíjense cómo veíamos del neoclasicismo, el neorrenacimiento,
la arquitectura Beaux-Arts y su relación con estos trazados urbanos, estas perspectivas casi barrocas que vemos en la Avenida de Mayo, en Madrid, en Londres, en Bruselas, era como un paradigma y un canon que se tenía en cuenta para tanto la modernización circulatoria, con calles y avenidas más anchas, pero también para la estética urbana, de cómo se limitaban todos esos grandes espacios urbanos, ¿no? de estas avenidas. Que en Buenos Aires y aquí en Argentina tuvieron distintas visiones y alternativas hasta llegar en la década de 1920 con la Comisión de Estética Edilicia a combinarse con el movimiento también de origen académico del City Beautiful que venía de Estados Unidos y que incorporaba, no así en Europa, pero sí en América, torres rascacielos, ¿no es cierto? Como que esos dos que vemos en esa propuesta de renovación y embellecimiento de la Plaza de Mayo. Algunas de las vistas de esas propuestas, de cómo completar el espacio urbano, ¿no? Basándose en los ejes ya trazados y en los monumentos ya construidos, ¿no? El Congreso, la Avenida de Mayo y la Plaza del Congreso. Y la escuela francesa se apodera un poco de la arquitectura pública a través de un arquitecto que es Norbert Maillard. Y es interesante comentar el episodio Ramón Cárcano, que era de todo el grupo cordobés de Juárez Celman, que después va a ser gobernador, era jefe de correos durante el gobierno de Juárez Celman, y se le entregó el terreno donde se construyó después el Palacio del Correo y hoy está el CCK. Y lo llamó Tamburini y le dijo, el arquitecto oficial de Roca, y le dijo, necesito el proyecto para el Palacio de Correos. Y Tamburini, él lo pone en sus memorias, dijo, no, estoy muy ocupado y el edificio para un correo es un programa muy complejo que realmente se escapa a mis conocimientos. Bueno, Cárcano quedó bastante frustrado y un amigo le sugirió o le presentó a un arquitecto que venía de Chile y de Perú, de trabajar con Bartholdi, el escultor que había hecho la Estatua de la Libertad en Nueva York para instalar los zócalos y otras plazas en Lima y en Santiago. Y bueno, Cárcano le encarga el proyecto, lo envía de viaje a que vea los correos de Estados Unidos y de Europa más avanzados. Maillard hace un primer proyecto inspirado en el correo en el que existía en ese momento en Nueva York. Bueno, viene nuevamente la crisis de 1890 y se termina en 1928 sin antes pasar por otras instancias, como este segundo proyecto de Maillard, muy interesante, que incorporaba plataformas, explanadas hacia Puerto Madero. Este es el frente hacia la Casa Rosada, ¿sí? y puentes cruzando la avenida Alem. De esta manera, o que inspiran el Correo de Rosario, ¿no? Maillard vuelve en 1902 a la Argentina, se queda 3 o 4 años, siguiente, y está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, al cual le da una impronta completamente francesa. Recuerden que habíamos dicho que Tamburini había sido el jefe del Ministerio de Obras Públicas, hasta que muere en 1890. Y es Maillard que hace también proyectos para el que se construye, el Palacio de Justicia, de tribunales. Es interesante porque es un programa también complejo, es un edificio que es como los últimos estertores del École de Beaux-Arts, donde tienen todo el pabellón o el sector de la Corte Suprema con las grandes aventanamientos y todo este sector y al interior el dédalo de patios y de circulaciones de los juzgados, ¿sí? Un edificio que está, digamos, constreñido como un gran globo dentro de una manzana y que posteriormente se liberará el programa con el movimiento moderno con distintos volúmenes, ¿no? Que vamos a ver en Le Corbusier, etcétera, en los proyectos para el Palacio de las Naciones de la década del 20, etcétera. Pero es el último eslabón, digamos,
la última versión de esta arquitectura Beaux-Arts dentro del desarrollo de estos programas de instituciones y administrativos. Fíjense, y las referencias, ¿no? El Palacio de Justicia de Bruselas, también monumental, muchísimo más grande inclusive, o lo que se llama el Hall d'Arles en el Palacio de Justicia de París. Maillart también hace el proyecto y se construye según sus planos. Él se queda 4 o 5 años, se vuelve después a Francia, pero deja todo un grupo de arquitectos argentinos que abrevan en esta escuela francesa del academicismo francés y terminan el Colegio Nacional, que se hace en 2 etapas. Otra escuela palacio, por supuesto, siguiente, dentro de ese. O realiza proyectos, un proyecto inclusive para... Esto es en el segundo mandato de Roca, ¿no es cierto? Él viene justamente ahí en 1902 y Figueroa corta. El proyecto para reemplazar la Casa Rosada y todos los ministerios. En planta era casi un pentágono con muchos pabellones, un patio central y toda la plaza hacia Puerto Madero y con una cúpula, ¿no?, en el eje de la Avenida de Mayo. Y después, bueno, distintos arquitectos franceses tratando de ver cómo ampliar la Casa Rosada y ponerla más a tono con las tendencias de este academicismo francés. Del modelo italiano al francés. Este es el modelo que instauró Tamburini de la Escuela Palacio, ¿no es cierto?, con el frente, con su cuerpo central, como palacio barroco, con los 2 pabellones elevados, 4 patios, a veces 3, 1 piso, 2 pisos, depende de la densidad de alumnos de la ciudad, los salones de actos, las aulas especiales, que continúa del modelo del claustro, ¿no?, del convento, donde se inicia la escolaridad. Y fíjense, el Ministerio de Obras Públicas, en manos de arquitectos franceses del École de Beaux-Arts, plantea, este es René Villeminot, que queda dentro del equipo que había armado Maillart, este proyecto de Colegio Nacional, pero donde todos los pabellones están con las aulas y los distintos módulos, están separados por galerías, casi el modelo pabellonario de los hospitales, ¿no? Son las dos versiones, ¿no?, antes de 1900 y posterior a 1900 del prototipo de arquitectura. Aquella se va a ensayar algunas veces y en otras se va a combinar con el modelo de patios, ¿no?, de claustros, con algunos pabellones que van armando estos jardines semiabiertos hacia el exterior. Bueno, también desde el Ministerio de Obras Públicas se proyectan distintos programas, algunos bastante raros en la Argentina. Este es para el Museo de Bellas Artes, que es una suerte de proyecto preliminar del arquitecto Julio Dormal y del mismo arquitecto Villeminot, el Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario, que solo se construye este sector y sin la torre que hoy pueden visitar, pero bueno, este era el gran proyecto. Hay muchos proyectos dentro del Ministerio de Obras Públicas y en el CEDIAP que, bueno, o se construyen en parte o no se concretan. Y en el Centenario es cuando se empiezan a construir los primeros, o se hacen los primeros proyectos para universidades. Recuerdan ustedes, la época de Mitre, Sarmiento, vimos con Carabati, se empiezan a construir las primeras escuelas secundarias, los diseños de secundarias, las primarias con Roca también, o las secundarias con Tamburini, y en el Centenario va a llegar el momento donde empiezan a despegar los proyectos para universidades. Esta es la de Derecho, el proyecto ganador y cómo se transforman, las famosas Las Heras, neogótica. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el campo de Polo iba a estar, es del arquitecto Kronfuss, con una arquitectura inspirada en el centro de Europa. Otro proyecto para la Facultad de Ciencias Exactas en el último manzana de la Avenida de Mayo, del arquitecto, el mismo que hizo, bueno, ahora no recuerdo, el arquitecto italiano, y Kronfuss también en Córdoba con
con la Universidad de Córdoba. La evolución de la arquitectura francesa también se fue viendo en esos pocos años, esas 2 o 3 décadas que tuvo gran importancia aquí en la Argentina. Y a medida que iba evolucionando, desde el neorrenacimiento, el eclecticismo, hacia 1900, donde se va acercando a la recreación del siglo XVIII francés, con la Exposición Universal de París de 1900, algunos edificios reflejan eso. El edificio de la aduana, que es de 1906, de los arquitectos Lanusse-Ary, y el edificio de la legislatura, el Consejo Deliberante, en la Diagonal Norte, proyecto de Ayerza y Lemonnier. Es una arquitectura que, sobre todo la del Consejo Deliberante, casi de un gran hotel particulier, sobredimensionado, que bueno, se acomoda a los edificios municipales con la famosa torre o la tipológica torre del ayuntamiento. Ese modelo francés se expande y hasta en pequeñas municipalidades, en Tandil, en Coronel Suárez, en distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, se replica este estilo que se transforma y ese es un estilo que va preparando una suerte de simplificación de la arquitectura que sucedió en Europa. Antes de la Primera Guerra Mundial, ese siglo XVIII francés fue estudiado y fue resignificado y recreado por inclusive maestros del movimiento moderno. Le Corbusier estudió el siglo XVIII para armar la composición de sus vilas, el arquitecto Mies van der Rohe también estudió la arquitectura de Schinkel, y es una arquitectura, está aún entre los arquitectos académicos, que como ven ustedes, prácticamente se termina con la policromía, se vuelve monocromática, se acaban los vitrales de colores, aparecen el vidrio esmerilado, el vidrio blanco, la luz blanca, se van tomando pasos hacia una simplificación, ¿no es cierto?, inclusive de la decoración, ¿no?, y de la variedad de materiales y se va hacia una suerte de monocromía, que después, bueno, se va a prolongar hasta la década de 1940, ¿sí?, con Mar del Plata, el Ministerio, el casino, el Hotel Provincial de Bustillo, también del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Defensa y obviamente en el primer hito, que es del año 28-29, el Palacio de la Legislatura. Esa parte monumental, acá nuevamente hay, a partir de la versión de Bouvard, hay distintas versiones para rearmar la Plaza de Mayo y el borde con el río, que se extienden hasta la década de 1930. ¿Sí? Acá está el plano con las diagonales y bulevares que se iban a trazar, de acuerdo a ese plan. Hace un mismo plan para Rosario, Bouvard. Va a Rosario, hace un plan también de diagonales que no se realizan. No solo de los franceses, sino ahí hacia 1910 aparecen con el movimiento del City Beautiful que viene de Estados Unidos y la participación de algunos arquitectos de origen alemán o anglosajón, la discusión de los edificios en altura. Uno de los primeros es el Hotel Plaza, con estructura metálica, que empieza a discutirse el tipo de arquitectura que tenía que acompañar estos grandes bulevares, ¿no es cierto?, cuya amplitud, cuyo ancho era cada vez mayor y donde también obviamente el costo, como sucedió en Chicago, como sucedía en todas las ciudades, el costo de los terrenos en la parte central de la ciudad iba aumentando y el rendimiento estaba dado por crecer en altura. Hay estudios de cómo trazar las diagonales en función de la trama colonial, que hacen propuestas de distinta manera, hasta que, bueno, la Comisión de Estética de Edilicia lo va a definir. Y estas sistematizaciones no solo se dan en Buenos Aires, se dan en otros lugares del país. En Mar del Plata, con todo el armado de la Rambla, de la costa,
y del Paseo General Paz, ahí al costado, atrás y por detrás del sector de hoteles, donde hoy está la Plaza Colón. Se hacen propuestas justo antes de la Primera Guerra Mundial de lugares de esparcimiento y de vacaciones, como la Ciudad de Invierno en Empedrado, que nos llega. La Primera Guerra Mundial hace un quiebre en el sentido no solo de la arquitectura, sobre todo en Europa, sino en las inversiones, ¿no es cierto?, que ponían desde el exterior para estos distintos desarrollos. El desarrollo y el embellecimiento de la ciudad, y desde el punto de vista del higienismo, se compatibilizaban con el trazado de las plazas, de los bulevares, de las avenidas. Estas son vistas aéreas de la ciudad de Buenos Aires, un trabajo que comienza Thaís con la dirección de parques y paseos y que continúa casi hasta la década de 1960, con Carrasco, con el hijo de Thaís sucesivamente. Una escuela fundamentalmente francesa, ¿no?, a partir de 1900. Algunas de las tomas, esto desde mediados de la década del 20, o el arbolado urbano, ¿no?, tan importante no solo acá en La Plata, sino en Buenos Aires y en distintas ciudades del país, que se fue olvidando paulatinamente. Y el fenómeno de la escultura urbana en Buenos Aires es muy importante, y en distintas ciudades capitales de las provincias también. Y es interesante porque son museos al aire libre y también tenemos esta variedad de autores, ¿no?, de distintos países europeos, de argentinos que se formaron en distintas escuelas, la escuela italiana, la escuela francesa, españoles, italianos, alemanes, franceses, belgas, en toda esta variedad de monumentos que fueron declarados más de un centenar en todo el país hace unos 4 o 5 años por medio de la Comisión Nacional de Monumentos. Los parques tienen el sello de la impronta francesa, no solo en Buenos Aires, sino Thaís, que como ustedes saben realizó diseños para parques públicos en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba, en Paraná, en Entre Ríos, y después otros en otras ciudades importantes. Y en este equipamiento, ¿no es cierto?, tanto higienista como paisajístico, como de estética edilicia, como así también de entretenimiento, aparecen los programas como el Jardín Zoológico de Buenos Aires, que se crea a fines de la década de 1880, que abarca 7 hectáreas, que a lo largo del tiempo fue incorporando distintos pabellones a partir de un trazado que se preservó básicamente a lo largo de las décadas, y que también es una expresión del eclecticismo adaptado a las referencias arquitectónicas de los distintos lugares del mundo donde venían los animales. Pero también lugar de experimentos técnicos como este pabellón de los elefantes y otro que se llama Choza Congoleña, que es uno de los primeros edificios en hormigón armado que se hace en la Argentina, también por el ingeniero Domingo Selva, en 1902. Toda la arquitectura, como sucedía con la arquitectura, con las estructuras metálicas, estructura de hormigón armado, recubierta de revoque similpiedra y decoración en este edificio que es como un hito en el desarrollo de las construcciones de hormigón armado. Ese paisajismo con urbanización se complementa en distintos lugares. Este es el caso de Barrio Parque, pero se sucede en el conurbano, en distintos lugares del conurbano, en Odrogué, después en la parte de San Isidro, en Ciudad Jardín, en estos 20 o 30 primeros años del siglo XX y constituyen referencias y modelos que se van a tomar de ciudades inglesas o de ciudades francesas. El paisajismo privado también en los grandes conjuntos rurales de las estancias, acá paisajistas de distintas procedencias. Ha habido alemanes, los franceses, obviamente, con Thaís, belgas también y como dije, e ingleses. Cerrando toda esta cuestión referida al embellecimiento urbano,
está la arquitectura privada. La arquitectura privada que vemos acá en estas dos imágenes de Buenos Aires, de Plaza San Martín y de la Plaza Carlos Pellegrini, y las grandes piezas de esta arquitectura privada, que se denomina en francés Hotel Particulier, que después acá se achica y se llama Petit Hotel, pero estos grandes palacios privados, este es el Palacio de la Prensa, de José Cepaz, que pretendía llegar a la presidencia de la Nación. Eso dicen algunos cronistas, algunos biógrafos. Se había peleado con Roca y quería unirse al radicalismo para llegar a la presidencia de la Nación y hace construir este gran palacio. Él muere antes de que se termine por un arquitecto importante, de Gran Premio de Roma, de l'École des Beaux-Arts de París, y toma como referencia, fíjense, modelos prestigiosos franceses. La fachada del Museo del Louvre sobre el Sena, que le pide replicar aquí, y la disposición del castillo de Chantilly, que él conocía a través del Duc d'Aumale, que era uno de los accionistas del Figaro. Por la Casa Rosada no era solo el presidente Roque Sáenz Peña vivió algunos años, era la oficina, ¿no? Y fíjense que en estos edificios que habitualmente se comenta que eran copia y que mandaban los arquitectos franceses los planos al revés, porque esto era el hemisferio sur, se han escuchado esas versiones. No era tan así, digamos, estos arquitectos franceses tenían mucha fama, era como podría ser los arquitectos estrellas actualmente, ¿no? Que hacían proyectos para distintos lugares del mundo, para Estados Unidos, para América Latina, para Brasil, para Argentina, para otros lugares de Europa, y lo construían arquitectos argentinos, a veces que habían conocido al arquitecto o eran colegas porque habían estudiado en Francia. Este es el caso de la Nunciatura, el edificio que diseñó Eduardo Lemonnier, y fíjense cómo estos arquitectos, sobre todo los franceses, los arquitectos que se habían formado en ámbitos académicos, si seguían trabajando en Europa estaban muy controlados. La academia era muy severa, era muy crítica. Acordémonos del salón de los que no se consideran los refugiés, se llamaba, los que se rechazaban. Cuando surge la pintura de vanguardia en el siglo XIX en Francia, ¿no es cierto? Eso también sucedía con la arquitectura. Eran digamos, instituciones que reglaban y subían el dedo y bajaban el dedo. Muchos de estos arquitectos, ingenieros que vinieron, sobre todo arquitectos, se liberaron mucho. Y, por ejemplo, en este hall de acceso recreó el Teatro de Versalles, en versión más chica, con una cúpula iluminada, como estaba en ese momento, que era sede del Senado de Francia. En otros casos, este palacio fue para un estanciero muy importante, Pereda, que quiso tener como referencia un hotel particular en Francia y que tenía pinturas de Tiepolo, hecho en 1870, y le pide a José María Serre, que era el Tiepolo de la época, que pintara estos grandes techos. El Palacio San Martín, el Palacio en Chorena, que son 3 casas de 3 ramas de la familia, alrededor de un patio central y 2 jardines, ¿no es cierto? Y que emula un proyecto de l'École des Beaux-Arts que en general hacía proyectos públicos y hace un proyecto particular, un edificio que combina esta inspiración del siglo XVIII francés con el Art Nouveau de las grandes aberturas y la fluidez espacial. En otros casos, el Palacio Errázuriz con los dueños que pretendían que se transforme en museo de arte decorativo cuando ellos ya no lo habitaran más y todo el edificio tuviera referencia de los distintos estilos franceses, donde pudiera formarse una suerte de unión central de artes decorativas, como ocurría en Francia, y desarrollar una escuela de artes aplicadas y de decoración. Estos otros, ¿no? Esta tendencia del siglo XVIII, que en las manos de este arquitecto, el mismo que hizo el Palacio Errázuriz, esto es la residencia del embajador americano, pero fue para Ernesto Bosch, que era un diplomático. Una arquitectura también, ustedes ven, cada vez más monocromática, con vidrios blancos, con una geometría muy simple, y ahí lo puse en comparación. Como Le Corbusier se había inspirado en la composición de los hoteles del siglo XVIII, que recrea este mismo arquitecto en la época. Y que va a ser una escuela que
que se va a imponer realmente en la arquitectura argentina a través de los Bustillo, todos los arquitectos que estudiaron en la década de 1910 aproximadamente, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, con arquitectos que construían estas casas. Lanús y Arí, que eran profesores, el arquitecto Vilminó, que también estaba en obras públicas, y esta tendencia realmente hizo escuela, ¿no? Y va a permear en la formación de estos arquitectos que después van a ser la arquitectura racionalista, pero tomando en cuenta estos principios compositivos de la arquitectura del siglo XVIII. Si ustedes analizan, por ejemplo, la planta del famoso edificio Cabanac, van a encontrar no un solo eje de simetría en una forma triangular, sino distintos ejes de simetría que van armando las distintas habitaciones, los distintos departamentos, que es una premisa de composición del siglo XVIII francés que retoma este arquitecto que recreaba el siglo XVIII en 1900 o retoma el mismo Le Corbusier en el armado de sus plantas de las villas de la década de 1920. Esos hoteles particulares que vemos una gran variedad de versiones, algunas inspiradas en el siglo XIX, otros en el siglo XVIII, también se reflejan en las versiones más pequeñas. El Hotel Particulier, que así como la Casa Chorizo, empezó a hacer una tipología de desarrollo del tejido urbano. Y que se dio, bueno, esto es, por ejemplo, en Concordia, se dio en distintas ciudades, capitales de provincia, con una cierta jerarquía en distintas partes del país. Y que hoy plantean desafíos de preservación y de uso. O los edificios, las casas de renta, ¿no? Edificios donde la tipología de estos pequeños pabellones, de estos hoteles particulares, se distribuyen en distintos pisos, pero pretenden armar o buscan armar una fachada que compatibilice el edificio en altura con la fachada de los palacios. Y también muy importante el rol de las casas de decoración, siguiendo la línea de la escuela francesa, varias de ellas, Carlian, Janssen, Forest, abrieron sucursales en Buenos Aires fundamentalmente, sí, en Buenos Aires y en algunas otras ciudades importantes o que tenían mucha clientela en el mundo, y desarrollaron distintos proyectos para edificios privados y también para edificios públicos. Y de estas casas de decoración que se instalaron, muchas veces salen o, digamos, se replican en otras que la misma Argentina, y empiezan diseños que son absolutamente de producción argentina. El diseño argentino, se puede decir, el diseño de interiores, el de mobiliario, empieza o es una derivación de estas escuelas, de estas casas de decoración francesa. La Casa Comte de Ignacio Pirovano, que después fue director del Museo de Arte Decorativo, además, y que instiga al diseño industrial y al diseño de mobiliario en la Argentina, tuvo como parte de su staff a Jean-Michel Franck, un gran decorador, diseñador francés de la década del 30, que diseñó, por ejemplo, el interior del Yao, el Casino de Mar del Plata, el Hotel Provincial, ¿sí? Edificios públicos, ministerios. Para ir cerrando, hay otro panorama que es todo el patrimonio industrial. El de los ingenieros es el que conocemos menos, los arquitectos, pero que es tan importante en la infraestructura. Y bueno, una parte muy importante se materializó en esas décadas, ¿no? Entre 1870 y 1920, y ese sí esparcido por todo el país. Lo ferroviario, las bodegas, los establecimientos industriales, las obras hidráulicas, los conjuntos metalúrgicos y siderúrgicos. Y es interesante la cultura del hierro y el acero. Y acá también los testimonios, las obras, derivan de distintas tecnologías y distintas escuelas de ingeniería, podríamos decir. Tenemos desde los italianos con Bassena y Buschiaso, que esta metalúrgica armó todos los diseños y las piezas prefabricadas de los mercados, hasta el famoso mercado de abasto de metal. Los ingleses, que construyeron, obviamente, todo lo que es la arquitectura ferroviaria en metal, en las grandes terminales, en las estaciones, en los viaductos. Los franceses,
que, por ejemplo, están presentes en la mayoría de los faros y las balizas de la costa argentina. Los alemanes que trabajaron en puentes como este de Viedma, Carmen de Patagones, y en varios otros, en el Riachuelo y en otros lugares del país, primero en metal y después en hormigón armado. Probablemente no en ninguna otra parte del mundo hay patrimonio del hierro y del acero de tal variedad de metalúrgicas y siderúrgicas producido. A veces diseñado aquí, a veces diseñado en conjunto con las empresas que lo construían, pero bueno, es un patrimonio que no está relevado, poco de él está consagrado como monumento a nivel nacional. Bueno, y toda la construcción, sobre todo después la inglesa, de la civilización ferroviaria en la Argentina, que supo tener una red que fue la séptima del mundo, ¿no? Las estaciones principales de las capitales de provincia. Además es interesante porque, como sabemos, desde la década de 1850, con la porteña al final, principios de los 60, y hasta la década de 1920, o si queremos 40, con los ferrocarriles de Estado, la variedad de arquitectura ferroviaria es infinita y es fantástica. Alguna de ellas reutilizada, mejor, peor. Bueno, ni qué decir de las estaciones, de la variedad de las estaciones en las distintas partes del país, de las distintas localidades. Siguiente. O toda la infraestructura adjunta, ¿no? Puentes, depósitos, tanques, etc. Y para mostrar que en cualquiera de estas tendencias se dio esa particularidad, esa particular forma o desprejuicio en el diseño que tuvieron ingenieros y arquitectos europeos, no importa de dónde vinieran, tomó como ejemplo la estación Retiro del Mitre. La estación Retiro era la terminal, que fue después la fundamental, pero la línea original era entre Rosario y Córdoba, del Ferrocarril Central Argentino, que hacia fines del 19 llega a Buenos Aires y a principios del 20 le cede el gobierno el terreno donde está situada actualmente para construir la terminal. Hay una primera versión de Lauriston Conder, que era el ingeniero, el arquitecto oficial de la compañía del Ferrocarril Central Argentino, pero en algún momento, 1901, muere la reina Victoria, la arquitectura inglesa cambia, viene el estilo eduardiano, que veíamos que se inspira en el siglo XVIII, que los edificios se hacen más monocromáticos, basta de vitrales de colores, que se usó tanto en el victoriano, y hacen llamar al arquitecto Sidney Follett. Sidney Follett estaba trabajando en ese momento con Edwin Lutyens, un gran arquitecto inglés, diseñando Nueva Delhi, la capital de los británicos en la India. Y él viene acá y hace una propuesta de arquitectura de última moda, la arquitectura eduardiana, que vemos en este edificio, ¿no? Fíjense, y la fachada toma como referencia dos edificios que se habían inaugurado 2 o 3 años antes. El Ayuntamiento de Cardiff, que es la capital de Gales, y el Wesleyan Hall, que era un edificio que es la catedral evangélica frente a la abadía de Westminster. Combina esos dos, arma la fachada, hace el Salón de Pasos Perdidos como una suerte de espacio termal, pero de estructura metálica. El hall de boletería lo toma de algunas de las iglesias barrocas de Rennes en este sector, y obviamente la estructura metálica de los andenes diseñada en Liverpool. Fíjense que digamos, hay una variedad de información, de referencias, todas inglesas, pero de distintas épocas, que no la vamos a encontrar probablemente en ingenieros o arquitectos ingleses que están trabajando allá, ¿no? Ahí como se les vuela un poco la cabeza a todos estos arquitectos europeos aquí en esta parte del mundo. También los alemanes son importantes, por eso veíamos que todo, no solo la arquitectura de acero y hierro, de distintas procedencias, de ingenieros o de siderurgias o metalúrgicas, sino los propios ingenieros alemanes, que fueron muy fuertes o son los fundadores con algunos arquitectos de la Sociedad Central de Arquitectos en Buenos Aires en la década de 1870,
son los responsables de construcciones industriales como el gran mercado de frutos que en su momento fue, del lado de Avellaneda del Riachuelo, la mayor estructura cubierta del mundo, ¿no? Hacia 1900. Y es interesante porque también la beta alemana es la responsable, y en ese momento de competencia entre Inglaterra y Alemania a principios del siglo XX, que después hace que estalle la Primera Guerra Mundial, los alemanes, esa guerra, digamos, como mundial, guerra fría mundial antes de la Primera Guerra, por la conquista de mercados que hemos estudiado con el Verbum, etcétera, etcétera, son quienes imponen la tecnología y el saber hacer usinas eléctricas como esta de Dock Sur. Bueno, esto es lo que queda, ¿no? En los años 90 se demolió todo ese edificio muy, muy característico de la arquitectura Verbum. Y fíjense, ellos compiten y se imponen aquí, por ejemplo, en Argentina, con la electricidad en lugar de la energía a vapor, que era la de los ingleses, con los trenes. Los subterráneos los hacen también los alemanes, y en lugar de las estructuras metálicas, ellos, digamos, inciden mucho y hacen a través de empresas el hormigón armado, porque a nosotros nos convenía. La Argentina tiene muy poco carbón y hierro, que recién se empieza a explotar en la década del 40, y la construcción de hormigón armado utiliza mucho menor hierro, ¿no? Por eso todas nuestras estructuras, como vimos, del siglo XIX, principios del XX. Una carrera entre el hormigón armado y el hierro que gana definitivamente el hormigón armado en la década del 30. Y para cerrar, no quería dejar mencionar el Art Nouveau, también paneuropeo, como veíamos en todo, ¿no? El academicismo, la arquitectura industrial, la tecnología. Bueno, algunos, todos conocen, ¿no? Derivaciones de la secesión veneza, del Liberty italiano, en versiones modernistas, en versiones del norte de Europa. Pero hay una cosa que comienzan con la exposición del centenario, estos pabellones, el único que nos queda del centenario y que está en disputa para ver si se restaura con el supermercado de Cencosud en Palermo, con, bueno, como el final y la apoteosis. Justamente estos son edificios de la década de 1910 al 20 aproximadamente, de Virginio Colombo, y con la apoteosis de las posibilidades del símil piedra. Todo esto es símil, hasta esto no es verdadero ladrillo, es símil ladrillo, símil granito, símil mármol, etcétera, etcétera. Las legiones de constructores y artesanos que justamente ahí hacia la década del 10 logran estas proezas decorativas, ¿no? Es interesante porque toda esa mano de obra que trabajaba el símil piedra, que hacía los premoldeados, que le ponía los hierros de refuerzo, en esa misma década, a mediados de la década, va a empezar a trabajar el hormigón armado, con los moldes, con los encofrados, etcétera, etcétera. Hay una conexión muy interesante, que no está muy estudiada, entre todos los que son los artesanos y los quienes hacen la construcción, que generalmente son italianos, que hacen todo este símil piedra, tanto in situ como en todos los elementos moldeados, que después también se encargan de hacer las estructuras, los moldes, los encofrados de hormigón armado, y hacen maravillas. Bueno, entre eso, el Art Nouveau está desarrollado en todo el país. Es interesante porque ningún país americano, ni siquiera Estados Unidos, no tiene Art Nouveau, tienen lámparas Tiffany y nada más. No hay arquitectura, y en esa variedad estilística o variedad de versiones que tenemos nosotros, este Teatro Vera en Corrientes. Pero esto quería señalar, no hay arquitectura Art Nouveau con estructura de hormigón armado en Europa. Todos conocemos a Gaudí, conocemos a Víctor Horta. Es hierro, mampostería de ladrillo y piedra. Hormigón armado no hay. Solo aquí en Argentina hay estas grandes estructuras, estos grandes edificios Art Nouveau, que se los reconoce, digamos, como patrimonio, como de calidad espacial, decorativa, porque está construido enteramente en hormigón armado. Ese edificio más alto del mundo en hormigón armado se inaugura en 1915, de la década del 10.
el arquitecto Gianotti, el que hizo la famosa confitería del Molino también, que remodeló y la construyó. Al principio hizo un proyecto para medio lote, lo extendió con estructura metálica y está combinando dos tipologías, una típica del siglo XIX, que es la galería, como la Vittorio Emanuele, ¿no? La galería comercial con estructura de vidrio para que entre en la calle la luz. Acá en el sector sobre Florida él puso un pequeño rascacielos que lo va a llamar después Palanti no rascacielos sino rascanubes, porque son más bajos que las estructuras metálicas de Estados Unidos. Él le coloca ese rascacielos y bueno, tenía que asegurarse iluminación en esa primera, que lo hace a través de esa enorme cueva de hormigón armado que se abre en una de las medianeras. Y es el edificio más alto del mundo en el 15, el Barolo va a ser el más alto en hormigón en el 20 y el Cabanac en el 30. Por eso no terminamos de analizar y de ver las características, los valores técnicos y constructivos que tienen estos edificios. Bueno, fíjense, es Philip Holzman, es que después se transforma en GOP cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que construye por todo el país, quien realiza este trabajo de hormigón armado para Gianotti en la Güemes y después también en la confitería del Molino. Ya hay fotos de la construcción de la estructura en el Güemes y de la famosa torre, cúpula del Molino. Es un reciclaje el Molino, como ustedes saben, un edificio preexistente, se construye una parte lateral y encima. Y que empieza con los alemanes, así como vimos Domingo Selva en el zoológico en 1904, este es un plano de Puerto Madero, con los famosos docks ingleses de ladrillo, madera y hierro de este lado, y los docks de hormigón que se demolieron cuando se hizo Puerto Madero, de hormigón armado, que son también de las primeras grandes estructuras de hormigón armado que hacen también los alemanes. O esta, que es uno de mis favoritos, es la Escuela Normal Sarmiento en San Juan, de la tipología que habíamos visto de Francesco Tamburini, ¿no? de los patios, de la Escuela Palacio, de un solo piso, que el ingeniero Selva diseña, calcula y construye con el Ministerio de Obras Públicas en hormigón armado y antisísmico. Esta escuela con la Colegio Nacional, que se hace en el 20, del arquitecto Vilminó, con esos pabellones tipo higienista, son los dos únicos edificios que sobreviven al terremoto del 44. Y a los otros que siguen. Y está perfecto, tiene todos los tabiques y losas y tabiques entre las aulas de hormigón armado, hasta tiene refuerzos en la decoración. No se le cayó ni la decoración con el terremoto. Y bueno, y no tenemos antecedentes de este tipo de estructuras. Es realmente una pieza desde el punto de vista tecnológico de gran valor, que yo no creo que haya en otra parte del mundo un edificio así. En San Francisco el terremoto fue en 1904 y empezaron ahí con el hormigón antisísmico, pero hasta 1910 no habían construido casi nada. Bueno, y qué hablar del Barolo, ¿no? Con toda su mitología de Dante, etcétera, etcétera, pero también un edificio que le sirve, ahí lo llama Rascanube, que le sirve a Palanti. Palanti va y viene de Italia, se va a combatir a Italia en la Primera Guerra Mundial, había venido con la exposición del centenario, hace este edificio y es como un ensayo, no sé si ustedes habían visto alguna vez, o si no, búsquenla, la Mole Litoria, que le presenta a Mussolini en el 24, que era un concurso, que era como el gran edificio significativo del fascismo, y que iba a estar construido entre el Mausoleo de Augusto y el Panteón. Si lo buscan en internet hay una reconstrucción, digamos en Google Maps, de lo que hubiese sido el edificio. Y la inspiración es esta, van a ver, muchísimo más grande, pero la inspiración es esta. Fíjense, nuevamente, con el hormigón armado, con la calidad que estos artesanos que ya habían trabajado, el símil piedra, que trabajaron símil piedra, porque símil piedra el edificio afuera, es un cemento, es un hormigón armado pelicular casi, el símil piedra. La calidad constructiva y la simplificación, ¿no?, que va teniendo esta arquitectura, mucho mayor que en el exterior. Habitualmente siempre se ve el exterior. Y la vertiente francesa, bueno, es más superficial y tiene muy buenos exponentes, tanto en Buenos Aires como en algunos otros lugares, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, alguna cosa en Tucumán.
Puse esto de Salta porque es importante. Estuve trabajando hace unos años en Salta y una de las cuestiones, aún en las provincias que tienen un patrimonio colonial, digamos que es como la estrella o la arquitectura colonial, es muy importante todo lo que se edificó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Inclusive en Salta, a fines de los 30, en la década del 40, ustedes saben, hubo una legislación que impulsaba la construcción en estilo neocolonial. Muchos de los edificios que vemos en la ciudad de Salta, con esos balcones de madera, las tejas coloniales, es una legislación que duró desde la década de fines del 30 hasta fines de los 70, 1970, y que está enraizada en esos postulados que habíamos visto de la Comisión de Estética de Edilicia, ¿sí? Que propugnaba que hubiera una modulación urbana, una arquitectura en relación con la vía pública que en algunos pocos lugares se materializa después en Salta. Y como en los centros históricos, que tienen muchas piezas coloniales como Salta, hay edificios muy importantes, bueno, la catedral, y no hablamos de los edificios, ¿no es cierto?, reciclados en este periodo, fines del 19 y 20, las catedrales, las iglesias, en distintos lugares del país, en Buenos Aires, en Córdoba, en estratos patrimoniales y de infraestructura, ¿no? En cada una de las capitales, provincias y ciudades, estas coloniales aparecen esos estratos y muchas veces el peso y la tradición y la consagración como monumentos históricos provinciales o nacionales de la arquitectura colonial, que aparentemente es el gran atractivo histórico, de identidad y turístico, olvidan este patrimonio, digamos, de estas décadas, que es muy interesante, que tiene piezas, como yo les mostré, la Escuela de San Juan, que no se conocen bien todavía de distintos puntos de vista. Quería mostrar esto. Esto es un proyecto de Mario Busquiazo y su equipo en la DNA, que a lo mejor ustedes no han tenido. Busquiazo sí lo conocen cuando restaura el Cabildo, reconstruye la Casa de Tucumán, pero tuvo varios proyectos, o la restauración de la iglesia de San Francisco en Santa Fe. Esta es la iglesia de la Merced. Fíjense, este es un relevamiento de la iglesia de la época colonial, pero con toda la redecoración de la fachada hasta la reja y los interiores que hicieron Giovanni Busquiazo y Juan Busquiazo, el arquitecto municipal de la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense, este es el dibujo del proyecto para volverla a su estado colonial, inclusive su fachada, a través de documentación, acuarelas, por ejemplo, de Carlos Enrique Pellegrini para la fachada, y verificar todos los agregados, símil mármol, dorados, etcétera, etcétera. No se llevó a cabo nunca. Dentro de la escuela de restauración es lo que propugnaba Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, el gran teórico de la restauración francés, que puso en el tapete que había que redescubrir y proteger el patrimonio gótico, no solo el clásico en Francia, sugería que había que desrestaurar o quitar todo lo que no fuera del período original, y él lo puso en práctica. En iglesias románicas demolía todo lo que era gótico, cualquiera fuera el valor, para devolverle la pureza, digamos, del diseño original, de la composición original, y se deshacía de todo eso. Bueno, esa escuela francesa está teniendo impacto en estas propuestas del patrimonio más valioso, como se veía en esa época, en los años 40, 1950, que era el patrimonio colonial. Y para cerrar, esta cuestión de la valoración y lo que en la década del 90 me hizo tratar de profundizar e investigar un poco más y publicar, es pérdida de algunas piezas que creo que son fundamentales, como el silo Bungibor. Este es material, bueno, que fui coleccionando de los descendientes. Lo hizo Ernesto Stricker, que era un ingeniero alemán para la compañía Bungibor. Este silo, cuando ya Puerto Madero tenía energía eléctrica provista por las compañías alemanas, y entonces podían procesar en los edificios en este sector, que son
los edificios del molino, la harina por cintas transportadoras, ¿no es cierto?, que con energía eléctrica circulaban, se llevaban a granel o se trasladaban desde las vías y después seguían hasta los elevadores de granos en el borde del... ahí ven, estos son los molinos, el depósito de los hilos, y estos son los elevadores para descargar a granel o por las cintas las bolsas con harina. Un complejo, y que fíjense, y aquí es alabado por... Esto es una página de los cuadernos del Verbum de 1911 de Gropius, y este es hacia una arquitectura de Le Corbusier, donde están los hilos, donde él le sacó los frontis. Pobre, tan ignorante Le Corbusier, que no sabía que esos techos en sheds servían para ventilar por encima los hilos, porque los hilos se calientan y se producen incendios por el roce y por, digamos, el aplastamiento generan como una electricidad que se prende en fuego. Y eso estaba hecho, esos frontis, para que la entrada, la ventilación cruzada, para ventilar los hilos, era absolutamente funcional. Pero en cambio en Gropius, y me tocó ir al archivo de la Bauhaus en Berlín, donde en esa época él daba muchas conferencias en las escuelas de arquitectura e ingeniería de Arts and Crafts de Alemania, y estaban las diapositivas y estaba el guión con las diapositivas de la conferencia que él daba en todos lados. Y hacía como un panorama de la arquitectura europea. Empezaba, me acuerdo, el Castillo de Coca en España, de la época medieval, iba pasando al Renacimiento, Barroco, ¿verdad?, el siglo XIX, y terminaba con 2 fotos de este silo, diciendo que esta era la arquitectura del futuro del mañana de los ingenieros. El Verbum todavía no tenía bien en claro, ni él tampoco tenía bien en claro, estaba haciendo la fábrica Fagus, o recién la había hecho, cómo debía ser la arquitectura del Verbum. Y encontraba en estos hilos, como después, que eran de los ingenieros, ¿no es cierto?, como la imagen así, un poco en el aire de cómo debería ser la arquitectura moderna, la arquitectura del Verbum. Bueno, a pesar de todos esos valores, del granero del mundo, etcétera, se demolieron los hilos, que ahí descubrimos que no eran de hormigón, eran de ladrillo armado, con un sistema con refuerzos de armaduras circulares de hierro, ¿no? Y después estaban revocados, ¿sí? Es como también el eslabón perdido entre los hilos de ladrillo y los de hormigón armado. Y bueno, y en este caso también reciclajes de edificios. Yo me acuerdo en un momento con el edificio del Correo Central, que era Monumento Histórico Nacional, me pareció que no correspondía demoler todo el sector de loft, de todo lo que era esos grandes depósitos de papel, de cartas, de encomiendas, para poner un programa que si no se demolía eso. Pero en estos edificios de fines del XIX y del siglo XX está la componente de los arquitectos, de los ingenieros, esa suerte de dicotomía que a veces no están así, y que se ve en la estación Retiro con las naves y con lo que mostré de todo el cuerpo palaciego, en el Palacio de las Aguas Corrientes con toda la cáscara y el interior. Obviamente el resultado final es muy atractivo, es muy interesante, pero bueno, muchas veces hay que calcular. Esa misma ballena, si bien con el efecto se podría haber hecho en la plaza donde está Juan Azurduy. Siguiente, esa es mi visión. Y lo que me parece interesante también, y siempre trato de transmitir, es que a pesar de que, digamos, tenemos 200, 300 años de arquitectura urbana, podemos decir, en muchos casos hay muchos estratos. Este es un ejercicio que hicimos sobre el Colegio San José, que empieza este sector en 1860, cuando vienen los padres de Betarrán, sigue en los 80 con esta capilla toda metálica producida en Francia, neogótica, y va siguiendo con distintos pabellones en distintas décadas. Lo que puede ser en Europa distintos siglos, acá son distintas décadas, y por la aceleración de la componente formal o tecnológica, a veces hay una combinación que es muy interesante rescatar, ¿no es cierto?, y preservar. Y bueno, y por eso ponemos en práctica para todo tipo de
inclusive para grandes conjuntos, la valoración, ¿no? Lo que se hace a nivel urbano para llegar a la escala arquitectónica en la valoración de conjuntos como el jardín zoológico, que tuvo un reciclaje transformado en ecoparque. Siempre se presentan distintos estratos, la cuestión es la valoración. Fíjense que acá todos los rojos, inclusive los trazados de los recorridos, son de este momento, de este momento de la arquitectura y del paisajismo de fines del XIX y del siglo XX. Y es una componente importante que, bueno, hay que cotejarla, no hacer como Busquiazo o Viollet-le-Duc, que elimina toda esta parte. Por ejemplo, estaba hecha en 1940, Cielo Verde, que se imaginan es de la época de Sofovich y cuando el zoológico se transformó, ¿no? Bueno, esto es un poco, hay muchísimo más. Yo tomé algunos temas así en general de la arquitectura de ese periodo. Hay mucho para investigar de la parte tecnológica, de la componente de lo construido, sobre todo por los ingenieros, en la parte de infraestructura, que es muy importante. Pero lamentablemente los ingenieros no tienen historia en la carrera, y entonces es más complicado. Lo mismo les pasa cuando hay que trabajar con ingenieros en temas de restauración o preservación. Para ellos es mantenimiento. Me acuerdo, el puente Avellaneda, ahí en La Boca, ¿se acuerdan ustedes cuando iban a Buenos Aires estaba todo plateado, la estructura? Me va a hacer 15 años, lo empezaba a pintar de naranja. Entonces llamé a Vialidad Nacional y fui averiguando quién estaba a cargo, y me tenía un ingeniero muy cordial y me dice, no, sí, lo estamos haciendo porque, bueno, todos los estamos pintando de naranja por seguridad y eso. Pero, porque le pregunté, ¿por qué? Porque es más eficiente, tiene algún componente, la pintura naranja. No, lo mismo. Y digo, ¿y podría haber sido plateado como antes? Sí, claro. Bueno, y ahí le empecé a explicar, bueno, tener esa pintura plateada es una componente patrimonial importante que hace a la integridad, autenticidad de la pieza, del entorno urbano de La Boca y del Riachuelo. Pero bueno, es como que no se registra eso, ¿no? Y a veces, bueno, nosotros tampoco, los arquitectos registramos eso, con el símil piedra, con la decoración interior. La arquitectura de esa época, tanto en los exteriores como en los interiores, la decoración, la ornamentación, juega un papel muy importante en la calificación del espacio urbano y del espacio interior. Y bueno, a veces es más o menos complicado preservarla, pero forma parte de su sustancia, ¿no? Tanto lo estructural, como vimos, como la parte ornamental. Bueno, muchas gracias.